Elena se miró en el espejo, no para admirar nada, sino para asegurarse de que su cansancio no fuera visible. A sus 32 años, la vida le había enseñado a ser dura. Trabajaba 2 turnos en la panadería local, horneando pan antes del amanecer y sirviendo café hasta el mediodía, todo para mantener a su hijo, Leo, de 8 años. Su pequeño apartamento en las afueras de Valparaíso apenas tenía espacio para el amor que se profesaban, y mucho menos para la tranquilidad financiera. Había soñado con un golpe de suerte, un milagro, cualquier cosa que aliviara la carga diaria, una oportunidad para darle a Leo una vida sin la constante sombra de las cuentas por pagar. El milagro no llegó, sino una carta formal con el membrete de un reconocido bufete de abogados de Santiago, testamento de don Ricardo Vargas. Ricardo era su tío abuelo, un hombre excéntrico y solitario que había vivido en una pequeña y olvidada hacienda en el interior, con fama de ser un acaparador de tesoros y coleccionista de antigüedades peculiares. Aunque apenas se habían visto en su infancia, Elena siempre había fantaseado con que él, sintiendo el peso de la soledad, la nombrara su heredera. Después de todo, ella era su pariente más cercana que seguía en el país. Cuando se sentó en la fría y pulcra oficina del abogado, el señor Montalvo, su corazón latía con la esperanza de una casa, un campo fértil. O al menos un buen fajo de billetes que le permitiera saldar sus deudas y pagarle a Leo un campamento de verano. El abogado, un hombre impecable con gafas de montura de oro, comenzó a leer el documento legal con voz monótona y seca, como si estuviera leyendo una lista de compras, algunas cuentas de bajo valor para parientes lejanos. Unos muebles antiguos para el museo local, y luego, el momento culminante. Para mi sobrina nieta, Elena Torres, a quien le deseo la fortaleza para superar las dificultades de la vida, y con la esperanza de que este regalo le brinde algo más que paz. Elena se inclinó, reprimiendo una exclamación de anticipación. Esto era. Su momento de alivio había llegado. Le dejo la propiedad de la caballeriza menor de la hacienda escondida, incluyendo todo el equipo de arreo y, por supuesto, mi caballo, Sombra. El silencio en la oficina se hizo denso. ¿Un caballo? ¿Una caballeriza? La decepción la golpeó con la fuerza de una ola fría. Se había imaginado lingotes de oro, no heno y herraduras. Se obligó a tragar el nudo en su garganta y a recuperar la compostura. ¿El caballo está sano, señor Montalvo?, preguntó con voz temblorosa, tratando de sonar profesional y no como una mujer al borde de las lágrimas. El abogado ajustó sus gafas con un tic nervioso. Es un animal de cierta edad, señorita Torres. Noble, dicen los peones, pero, viejo. Muy viejo. El testamento especifica que debe recibirlo tal como está, junto con su arnés y todo lo que contenga la caballeriza. La hacienda en sí, el terreno principal y la casa, van a parar a una fundación. Lo siento. Su tío Ricardo fue un hombre de gestos, no siempre de grandes fortunas monetarias. Con el sabor amargo de la desilusión, Elena aceptó los papeles. 2 semanas después, con sus escasos ahorros, alquiló una furgoneta y viajó al interior para recoger su herencia. La caballeriza menor era un pequeño cobertizo desvencijado, oculto tras unos arbustos de lavanda. Lo que la esperaba dentro era aún más desalentador. Sombra no era un caballo majestuoso. Era un esqueleto viviente. Su pelaje era de un gris indefinido, mate, y sus costillas se marcaban dolorosamente bajo la piel tensa. Tenía las rodillas hinchadas por la artritis y su respiración era pesada, un jadeo. Solo sus ojos, grandes y oscuros, mantenían un brillo de inteligencia melancólica. «Hola, Sombra», susurró Elena, extendiendo una mano llena de lástima. El caballo, con dificultad, acercó su cabeza y rozó su palma, emitiendo un sonido que era más un suspiro resignado que un relincho. Era un animal noble, sí, noblemente anciano y cansado. La decepción se transformó en pánico. ¿Cómo iba a cuidar de un caballo enfermo en la ciudad? Era una carga más, un gasto de veterinario y comida que simplemente no podía permitirse.
Mientras registraba el pequeño y polvoriento cobertizo, solo encontró utensilios oxidados, monturas rotas y una vieja manta de lana. Parecía que el tío Ricardo realmente no le había dejado nada de valor. Pero mientras Elena se preparaba mentalmente para la dura decisión de llevarlo a un refugio, notó algo extraño. Sombra, que apenas podía moverse, no dejaba de golpear suavemente con su casco derecho un punto específico en el suelo de tierra del establo, justo debajo de su viejo pesebre. Era un golpe rítmico, suave, pero incesante y persistente. Parecía un reproche silencioso, como si le dijera a Elena, mírame bien. Hay algo más. La madre soltera, ya sin nada que perder, decidió inspeccionar el lugar que Sombra marcaba. La persistencia de Sombra era imposible de ignorar. El animal, con una sabiduría que superaba su avanzada edad, seguía marcando el mismo punto bajo la sombra del pesebre de madera. Elena se arrodilló, sintiendo el frío de la tierra húmeda a través de sus jeans. El pesebre, pesado y antiguo, estaba hecho de maderas gruesas y roídas por el tiempo. No había una tabla suelta visible, solo tierra compactada por décadas de cascos. Sin embargo, justo donde el caballo golpeaba, notó una sutil diferencia en el color del barro, como si el suelo hubiera sido manipulado recientemente. Con una pala oxidada que encontró en un rincón, Elena comenzó a excavar. El trabajo era lento y agotador, la tierra chilena, rica en arcilla, se había solidificado como cemento. A cada palada, Sombra emitía un resoplido bajo, como un susurro de aliento. Elena se preguntaba si estaba perdiendo el tiempo, si su agotamiento mental y físico la estaba llevando a cavar en la tierra solo porque un viejo caballo tenía un tic nervioso. Pero no podía detenerse. La promesa implícita de su tío, la frase del testamento sobre algo más que paz, resonaba en su cabeza. Después de unos 20 minutos de esfuerzo extenuante, la pala golpeó algo duro. No era una roca, el sonido era sordo, a madera. Con renovada energía, despejó la tierra restante y reveló una tabla de madera oscura, bien encajada, que cubría un espacio cuadrado de unos 50 centímetros. El borde de la tabla era casi invisible, camuflado por la suciedad. Utilizó la punta de la pala como palanca e hizo fuerza. La madera gimió, pero se mantuvo firme. «Ayúdame, Sombra», murmuró Elena, con el sudor escurriéndole por la frente. Como si entendiera, el caballo se irguió ligeramente, y al hacerlo, su cuerpo desplazó accidentalmente una de las patas del pesebre, creando justo el espacio que Elena necesitaba para insertar la palanca con más profundidad. Con un último y desesperado tirón, la tabla cedió con un chasquido seco. Debajo, había un compartimento de unos 30 centímetros de profundidad. Estaba forrado con piedra laja, limpio y seco, y en el centro, envuelto en un paño de terciopelo marrón descolorido, descansaba una pequeña caja de metal. No era un cofre pirata, sino una caja de seguridad antigua, del tamaño de un joyero grande, de hierro forjado con un mecanismo de cerradura intrincado, aunque simple a la vista. El corazón de Elena, que había estado decepcionado por la herencia, ahora saltaba de pura adrenalina. Dejó la pala y, temblando, levantó la caja. Era sorprendentemente pesada. Al examinarla, notó que no tenía llave. En su lugar, tenía un pequeño dial con letras desordenadas grabadas a su alrededor. Ricardo no habría dejado un tesoro que no pudiera abrirse. Frustrada, Elena se apoyó contra la pared. Entonces, recordó algo que su tío solía decir: la verdad se esconde a plena vista, Elena. No mires lo obvio, mira lo constante. Constantemente, lo que había sido constante era Sombra. Y Sombra llevaba un arnés que el abogado había mencionado específicamente. Elena salió del establo y trajo la montura y el arnés viejos, cubiertos de polvo y moho. Al examinar la pieza de cuero del arnés que descansaba sobre el cuello del caballo, notó una pequeña placa de latón grabada. Limpió el polvo y leyó una secuencia de 4 letras, casi invisibles por el desgaste: G, N, F, V.
Corriendo de vuelta a la caja, colocó el dial en esas letras en el orden que le pareció más lógico. Clic. El sonido fue tenue, pero resonó en la caballeriza como un disparo. La tapa se abrió revelando no billetes ni joyas deslumbrantes, sino dos objetos. El primero era un pequeño mapa doblado, con bordes quemados y escrito a mano con coordenadas y dibujos de la cordillera. El segundo, y más importante, era un diario de cuero gastado. Elena tomó el diario. En la primera página, con la caligrafía elegante y anticuada de don Ricardo, había una nota dirigida directamente a ella. Mi querida Elena, si has llegado hasta aquí, significa que Sombra ha cumplido su parte, pues él es la clave. Sabía que nadie buscaría nada de valor en un viejo caballo. La herencia no es este metal, ni este papel, sino el viaje. Lo que buscas está oculto no muy lejos de aquí. Debes empezar por el nombre que nos une a ambos. El resto lo encontrarás en estas páginas. Cuida a Sombra. Él es más de lo que parece. Y recuerda, la paciencia y la fe siempre tienen recompensa, incluso cuando la vida solo te da un caballo viejo. La madre soltera miró al caballo, que la observaba con sus grandes ojos oscuros. Ya no sentía lástima, sino una gratitud abrumadora y una intensa curiosidad. Sombra no era el final de su herencia, era el comienzo. El mapa y el diario eran el rastro de un tesoro que su tío le había dejado como una aventura, no como una donación. La carga financiera seguía ahí, pero ahora estaba acompañada por el excitante peso del misterio. Elena pasó el resto del día en la caballeriza, la caja de metal vacía a sus pies y el diario de cuero en sus manos. La urgencia de la nota de su tío, debes empezar por el nombre que nos une a ambos, la obligó a dejar de lado la intriga del mapa por un momento y centrarse en el texto del diario. El diario de Ricardo Vargas era un documento fascinante, lleno de recortes de periódicos antiguos, esbozos botánicos y, finalmente, su propia caligrafía elegante. Las primeras entradas se remontaban a su juventud, narrando su obsesión con la historia de Chile y la conquista. Pero fue la última sección, fechada apenas unos meses antes de su muerte, la que atrapó a Elena. Ricardo revelaba que, durante la década de 1970, en sus viajes de juventud por la cordillera de los Andes, había tropezado con una ruta de transporte de oro que los jesuitas chilenos habían utilizado para esconder el tesoro de una antigua mina de plata de Potosí de las manos de la corona española. El tesoro no era dinero, era un alijo de artefactos precolombinos y documentos invaluables que probaban la existencia de una ciudadela inca perdida en el sur. Ricardo había dedicado los últimos 30 años de su vida a encontrar la ruta y, más importante, a ocultar el tesoro final de manos equivocadas, específicamente de una poderosa organización financiera, a la que se refería crípticamente como la corporación, que creía que la hacienda principal de Ricardo contenía la clave. La corporación falló, escribió Ricardo. Yo los engañé al venderles la idea de la hacienda principal. El verdadero secreto siempre ha estado en lo que desprecian, mi caballo y el conocimiento que él guarda. Me aseguré de que la corporación recibiera la hacienda a través de la fundación, así nadie buscaría en el humilde establo menor. El enigma del nombre que los une la detuvo. Elena, Ricardo, ¿qué compartían? Sus apellidos. Ella era Elena Torres, y el segundo nombre de Ricardo era, según el diario, Ricardo Torres Vargas. Su abuela, la madre de su madre, se llamaba Rosa Torres. La conexión familiar era innegable, pero no un lugar. Ella hojeó las páginas frenéticamente hasta que dio con una nota a pie de página en un boceto del mapa andino. Ricardo había escrito, primera parada, el refugio. Deben empezar donde comenzó el linaje, la cabaña de nuestra abuela Rosa. Ella la llamaba, la casa de la matriz. Está marcada en el mapa con el mismo nombre que yo le di a mi refugio personal, la Torre Solitaria. El nombre que los unía era el de su familia, Torres.
Y el primer destino estaba marcado en el mapa como la Torre Solitaria, un pequeño dibujo de una cabaña aislada en un paso de montaña cerca de la latitud del Maule, a varios cientos de kilómetros al sur de Valparaíso. El problema era Leo. No podía simplemente desaparecer. Con el corazón en un puño, regresó a Valparaíso y dejó a Sombra bajo el cuidado de un peón confiable de la hacienda, pagándole con el último billete de $100 que tenía. Al llegar a su pequeño apartamento, llamó a su vecina y mejor amiga, Carmen, una mujer robusta y de gran corazón. Carmen, necesito un favor que te juro que te pagaré, dijo Elena, su voz tensa por la emoción y la mentira. Mi tío Ricardo me dejó una propiedad rural en la montaña y debo ir de inmediato a firmar papeles, es urgente. ¿Podrías quedarte con Leo una semana? Hay un dinero extra para gastos. Carmen, conociendo la lucha de Elena, aceptó sin dudar. Elena empacó lo esencial, ropa abrigada, una linterna, el mapa, el diario y la caja de metal vacía. Antes de irse, abrazó a Leo con fuerza. Mami tiene que ir a buscar algo importante, mi amor. Volveré pronto con noticias increíbles. A la mañana siguiente, Elena estaba de vuelta en el camino, pero esta vez con un propósito. Había contratado a un viejo camionero de fletes para que la llevara hasta las coordenadas más cercanas a la Torre Solitaria. El plan era una locura temeraria, impulsada por la desesperación y la certeza de que don Ricardo no la habría embarcado en esto si no hubiera algo de valor al final. Su corazón palpitaba, mitad por miedo, mitad por la emoción de la aventura, algo que nunca había sentido en la panadería. Después de horas de viaje polvoriento, el camión la dejó en el borde de un antiguo camino de herradura, una senda boscosa que se adentraba en la precordillera. Elena miró a la espesura. Según el mapa, la Torre Solitaria estaba a unas 4 horas a pie, pero la senda era demasiado empinada para un vehículo normal. Estaba sola. Y entonces recordó lo que Ricardo había escrito, cuida a Sombra. Él es más de lo que parece. Había dejado al caballo atrás. Pero el tío había sido específico, Sombra era la clave. Mientras dudaba, sintió el motor de un vehículo acercándose por el camino principal. No era el camionero. Era un todoterreno negro, impecable y silencioso, que se detuvo bruscamente a su lado. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro seco y serio de un hombre con traje, gafas oscuras y un gesto de superioridad. Elena sintió un escalofrío. Era la encarnación perfecta de la corporación que Ricardo temía. El hombre, sin siquiera saludar, dijo en un tono monocorde, «Señorita Torres, tenemos entendido que su tío le dejó un diario. La fundación estaría muy interesada en adquirirlo. Digamos que el precio es considerablemente más alto que el valor de ese caballo». Elena agarró la caja de metal, su única arma, sintiendo como el miedo la paralizaba. El todoterreno negro era un presagio de peligro. El hombre, de rostro impasible y voz fría, no esperó una respuesta. Su mano enguantada se movió hacia la ventanilla, un gesto que sugería que planeaba tomar la caja de metal y, por extensión, el diario que Elena guardaba en la mochila. El miedo se disipó y fue reemplazado por la rabia de una madre que protege su última esperanza. No iba a permitir que le arrebataran esta única oportunidad de cambiar la vida de Leo. «Disculpe, creo que me confunde con otra persona», respondió Elena, dando un paso cauteloso hacia el sendero boscoso, sus ojos fijos en la mano del hombre. «No, señorita Torres». Su tío era muy predecible al final. Sabíamos que buscaría el diario. Ahora, entregue el objeto y le daremos un bono de silencio, muy generoso. No queremos complicaciones. El hombre abrió la puerta del vehículo. Ese fue el momento. Elena giró, arrojando el pesado termo de café que llevaba al parabrisas del todoterreno. El impacto, aunque no rompió el cristal, le dio al hombre un segundo de distracción. Elena se lanzó a la espesura del camino de herradura, corriendo cuesta arriba con la desesperación dándole alas. El sendero era un laberinto de raíces expuestas y rocas sueltas.
El hombre, vestido con un traje costoso y zapatos de ciudad, tardó en reaccionar. Elena lo escuchó gritar: «Deténgase, estúpida». No conoce el camino, seguido por el ruido sordo de sus pasos tropezando. Él podía ser rápido, pero ella había pasado la vida subiendo escaleras y cargando sacos de harina. La montaña era su aliada natural contra un hombre de oficina. A medida que el bosque se hacía más denso, Elena se obligó a concentrarse en la carrera y no en el pánico. Sacó el mapa de su bolsillo, sin dejar de correr. Estaba dibujado con símbolos extraños y un camino que se bifurcaba en el mapa en un punto donde ella solo veía un muro de vegetación. Las palabras de Ricardo resonaron: «Sombra es la clave». Su tío no se refería solo a la contraseña. Se refería al viaje. Sombra, el caballo viejo y cojo, era el único que conocía esta ruta. Ricardo debió haber usado a ese caballo durante décadas para viajar por estos senderos olvidados. No era solo un animal, era un GPS viviente, entrenado para seguir una ruta que la naturaleza había borrado y que la corporación no podía trazar con sus satélites modernos. ¡Qué ingenioso! Se detuvo bajo el abrigo de un copioso arbusto de boldo, con los pulmones ardiendo y el corazón latiéndole furiosamente en las costillas. Escuchó el silencio. El hombre se había quedado atrás, quizás consciente de lo peligroso que era adentrarse en la cordillera sin conocer las trampas de los antiguos senderos. Ella tenía que seguir sola. Tras 2 horas de caminata agotadora, la maleza se abrió para revelar un pequeño claro. Y en el centro, tal como lo había dibujado Ricardo, estaba la torre solitaria. No era una torre, sino una humilde cabaña de madera y piedra, casi fundida con el paisaje, con un techo cubierto de musgo. Era la casa de su bisabuela Rosa, el inicio de su linaje. Elena forzó la puerta de madera hinchada. El interior era oscuro, olía a tierra y a pasado. La cabaña estaba vacía, excepto por una chimenea de piedra en el centro y una mesa rústica de madera maciza. El diario de Ricardo no mencionaba un lugar específico para buscar. La clave, según él, debía ser el nombre que los unía en el contexto de la casa. Recorrió el lugar. La única pista visible era una vieja fotografía sepia sobre la mesa, una joven y bella mujer, su abuela Rosa, de pie junto a un caballo. Pero no era Sombra. Era un caballo bayo, más joven, con una mancha blanca en la frente. En el reverso de la foto, en la caligrafía de Rosa, había una sola frase poética: «Aquí estoy, donde el sol se pone con el guardián de la luz». Guardando la foto, Elena notó un pequeño hueco tallado en el grueso marco de la mesa rústica. Parecía hecho a la medida exacta de la caja de metal que había encontrado con Sombra. Con dedos ansiosos, insertó la caja vacía en el hueco. Encajó perfectamente. Al empujarla hasta el fondo, escuchó un mecanismo crujir. Lentamente, la superficie de la mesa se deslizó hacia un lado, revelando un segundo compartimento secreto, mucho más profundo. Dentro no había oro, sino un único objeto, un antiguo medallón de plata con un dibujo grabado, la silueta de un caballo con la cabeza alta. Adjunta al medallón había una nueva nota de Ricardo: «Ahora, ve a buscar a tu guía. Solo él sabe el camino a la ciudad de los hombres perdidos». Elena sabía que volver por el mismo camino andino era una invitación directa a ser atrapada. La cabaña, su primera parada, era ahora un punto conocido por sus perseguidores. En lugar de seguir el sendero obvio, decidió descender por el lecho seco de un arroyo cercano, una ruta peligrosa que eliminaba sus huellas y la llevaría más rápido a un camino secundario. La corporación, asumió, estaría esperando cerca del camino principal, segura de que ella estaba atrapada en las altas montañas. 2 días después, exhausta, hambrienta, y con la ropa rasgada, Elena logró hacer autostop con un camión lechero que la dejó a pocos kilómetros de la hacienda escondida. Su prioridad era Sombra. Cuando llegó a la caballeriza, el peón, don Lucho, un hombre parco pero de buen corazón, la recibió con alivio. «Señorita Torres, me alegra que haya regresado». El caballo,
parece estar esperándola. Apenas come desde que usted se fue, solo bebe agua con pesadumbre, dijo Lucho, rascándose la cabeza con preocupación. Y mire, el arnés viejo que dejó colgado ha perdido la placa de latón con las letras. Se cayó anoche mientras el caballo se movía inquieto. Elena sintió un escalofrío. La placa con la contraseña de la caja, G, N, F, V, ya había cumplido su propósito y ahora se había desprendido. Era como si el objeto hubiera agotado su utilidad. Entró rápidamente en el establo. Sombra, al verla, levantó la cabeza y emitió un relincho suave pero fuerte. Ya no era el suspiro resignado, era un saludo de reconocimiento, lleno de una inteligencia renovada. Elena sacó el medallón de plata que había recuperado de la cabaña. El objeto era frío y pesado, y la silueta del caballo grabada parecía idéntica a Sombra, pero en una versión joven y poderosa. El diario de Ricardo no explicaba cómo usarlo, solo que Sombra era su guía. Muy bien, viejo amigo, susurró Elena, acercándose con lentitud. Muéstrame lo que mi tío quería que viera. Sostuvo el medallón justo frente a la cabeza de Sombra. La reacción del caballo fue instantánea y electrizante. Sus grandes ojos oscuros se fijaron en ella con una intensidad casi humana. Luego, estiró su labio superior, revelando un pequeño surco, casi imperceptible, tallado justo debajo de su oreja. Elena deslizó la punta del medallón en el surco. La piel de Sombra se tensó, pero él se mantuvo quieto. Hubo un suave clic mecánico. Un panel diminuto, camuflado por el pelaje, se abrió. Dentro, había una cavidad forrada de cuero y, dentro, un rollo de papel que no era de pergamino, sino de una tela fina y resistente. Elena lo desenrolló. Era una carta, la verdadera carta de instrucciones de don Ricardo. Elena. Si sostienes esto, has encontrado a la torre solitaria y has usado la llave original. Sombra no está enfermo, está dormido. Es un antiguo corcel de la raza puna, entrenado para la resistencia andina y capaz de soportar viajes imposibles. Sin embargo, su entrenamiento incluía un mecanismo de protección. La única manera de despertarlo completamente, de revertir su estado de hibernación artificial y dolorosa, es con el último comando. La clave está en el medallón y la frase que tu abuela Rosa escribió en la foto, el guardián de la luz, punto. Elena tomó el medallón. Recordó el dibujo y la frase. Tenía que ser más que una simple palabra. Buscó en la parte posterior del medallón y encontró la palabra latina, lux. Volvió al surco bajo la oreja de Sombra. Esta vez, en lugar de insertar solo la punta, colocó todo el medallón de forma que la palabra lux quedara perfectamente alineada con el surco. El caballo respiró hondo, un sonido potente que llenó el establo. Sus músculos tensos se relajaron y, para el asombro de Elena y don Lucho, que había entrado al establo, la artritis en sus rodillas pareció ceder, desapareciendo el nudo hinchado. Sombra se irguió. El gris mate de su pelaje se transformó en un ébano brillante. Sus ojos ardieron con la vitalidad y la fuerza de un animal joven, poderoso y perfectamente sano. El guardián de la luz había despertado. Elena, sin poder creerlo, acarició su cuello. Ahora, vamos a buscar esa ciudad de los hombres perdidos, mi guía, susurró, sintiendo una oleada de confianza. Tenía el corcel que necesitaba, pero aún le faltaba el mapa de navegación. El mapa encontrado en la caja de metal no era suficiente, Ricardo siempre había guardado la información crucial encriptada en Sombra. Y al examinar el arnés de cuero, don Lucho volvió a entrar con una expresión sombría. Señorita Torres, he buscado la placa por todo el establo, pero no está. Alguien se la ha llevado. Y hace unos minutos, he visto una camioneta negra, idéntica a la que se llevó a su tío, merodeando por el camino principal. La corporación no solo la había seguido a la montaña, sino que ahora la estaba cazando en la hacienda, y quizás tenían en sus manos la única clave para entender el verdadero mapa. La noticia de la camioneta negra puso a Elena en modo de supervivencia.
No tenía tiempo para lamentarse por la placa perdida, ahora era una carrera. Sombra, en su nueva forma, era todo músculo y alerta. Don Lucho, tiene que darnos unos minutos, dijo Elena con urgencia. Encienda la camioneta de don Ricardo y diríjala hacia el camino principal. Créales que estamos yendo hacia el norte. Don Lucho, comprendiendo la gravedad de la situación, asintió, su rostro curtido por el sol mostrando una determinación inquebrantable. Vaya con Dios, niña. Yo les daré un buen rodeo. Mientras Lucho se apresuraba a montar la distracción, Elena se centró en Sombra. Necesitaba el mapa. El rollo de tela que había sacado del compartimento del caballo no era el mapa en sí, sino una lista de coordenadas geográficas crípticas, sin ninguna marca que las uniera. Ricardo había mencionado que Sombra era su guía. Ella regresó al viejo arnés que don Lucho había examinado. La placa de latón se había caído del lado derecho. Elena recordó que Sombra no solo tenía el surco con la palabra Lux en la izquierda, sino que golpeaba el suelo con el casco derecho. Había una simetría. Buscó con sus dedos bajo la oreja derecha del animal, justo donde el cuero del arnés se ajustaba. Encontró otro pequeño mecanismo oculto en el pelaje, esta vez un orificio pequeño y redondo, demasiado diminuto para el medallón. El tío Ricardo no habría dejado la placa robada como única clave, pensó en voz alta. Debe haber una copia de seguridad. Recordó el diario, la frase era la verdad se esconde a plena vista. Elena levantó la pata de Sombra, examinando la herradura recién puesta. No era una herradura cualquiera. Estaba hecha de un metal brillante que no parecía hierro. En el centro de la suela, tallada en el metal, había una réplica perfecta y diminuta de la placa de latón, las letras G, N, F, V. Elena tomó la punta de su cuchillo de panadería, la única herramienta delgada que tenía, y usó la parte posterior para presionar el centro del diseño. Clic. En ese instante, Sombra se irguió por completo. Un suave zumbido llenó el aire. Desde el centro de su frente, justo debajo del copete, donde antes había habido una mancha de pelo más claro, emergió una pequeña lente metálica. La lente se activó, proyectando un rayo de luz que no era deslumbrante, sino suave y verdoso, hacia la pared de madera del establo. No era un mapa de papel, sino una proyección holográfica. En la pared del establo, apareció un mapa topográfico detallado de la cordillera de los Andes, con líneas de contorno precisas, ríos marcados y picos nevados. El mapa no era estático, mostraba una delgada línea roja, un sendero antiguo que zigzagueaba por rutas imposibles y pasos de montaña olvidados, la ruta de los jesuitas. Al pie de la proyección, un texto diminuto parpadeaba, ruta del corcel Puna. Destino, Ciudad de Oro. Distancia estimada, 500 kilómetros. Sombra era el proyector y el mapa. El caballo era un artefacto vivo, el último invento excéntrico de su tío Ricardo, quizás combinado con una antigua ingeniería puna. Justo en ese momento, el ruido del motor de la camioneta de Ricardo, conducida por don Lucho, rugió y se alejó rápidamente de la hacienda. Pero el rugido fue rápidamente seguido por el sonido mucho más potente y profesional de dos vehículos que lo perseguían. La corporación había llegado. Sombra, vamos, gritó Elena. En un abrir y cerrar de ojos, ya había puesto la montura de repuesto que había encontrado y había saltado al lomo del caballo. Sombra no dudó. Con una agilidad que desmentía su edad ficticia, salió disparado del establo hacia el lado opuesto de donde se había ido don Lucho. El guardián de la luz no tomó el camino de la hacienda. En cambio, se lanzó a través de un denso matorral de espino y comenzó a escalar la ladera del cerro trasero, una ruta que era casi vertical y que ningún vehículo o caballo normal podría haber manejado. Mientras subían, Elena miró hacia abajo. Vio dos hombres con trajes negros correr hacia el establo, demasiado tarde. La corporación se había quedado con la pieza equivocada del rompecabezas.
Sombra, la verdadera herencia, se abría camino hacia las alturas andinas, con la ruta al tesoro parpadeando con luz verde sobre las crines del corcel, invisible para cualquiera que no estuviera montado en él. El viaje hacia la ciudad de los hombres perdidos había comenzado, y era una carrera contrarreloj en las cimas del mundo. La ascensión de Sombra por la ladera del cerro fue un acto de pura magia biomecánica. El caballo, guiado por la ruta holográfica proyectada en sus crines, parecía desafiar la gravedad. El viaje duró 3 días implacables, días de frío glacial y noches estrelladas donde Elena solo podía dormir abrazada al lomo de Sombra, mientras él se mantenía en un estado de vigilia silenciosa. La ruta los llevó a través de pasos de montaña tan altos que el aire se enrarecía, pero Sombra nunca flaqueó. Al amanecer del 4.º día, la línea roja del mapa se detuvo. Habían llegado a una meseta oculta, una cuenca protegida por picos nevados y camuflada por la niebla. El paisaje, de una belleza sobrecogedora, era absolutamente virgen. En el centro de la meseta, Elena vio la ciudad de los hombres perdidos. No era una ciudad de oro en el sentido literal, sino una ciudadela inca perfectamente conservada, tallada en piedra negra y oro. El sol matutino la iluminaba, haciendo brillar los metales incrustados en las fachadas. Elena desmontó, sintiéndose diminuta ante tal descubrimiento. La entrada principal estaba sellada por un enorme disco de piedra, con el grabado de un caballo con la cabeza alta, idéntico al medallón que llevaba. Este era el tesoro que Ricardo había dedicado su vida a proteger, no solo la ciudad, sino la historia que representaba, una prueba de la sofisticación de una civilización perdida. Sombra se acercó al disco. La lente de su frente se activó con un zumbido final, proyectando una serie de símbolos incas en el centro del sello. Elena comprendió. La última prueba era la paciencia, la fe y el uso del único objeto que Ricardo le había dado en la primera etapa. Sacó el rollo de tela con las coordenadas que había recuperado del caballo. El rollo no era un mapa, sino un código de desbloqueo, una secuencia de símbolos correspondientes a la proyección. Con manos firmes, Elena usó el cuchillo de panadería, su humilde herramienta de la vida anterior, para presionar los símbolos en el orden correcto que indicaban las coordenadas. El disco de piedra giró lentamente sobre su eje, revelando una entrada oscura y fresca. Antes de entrar, escuchó el sonido inconfundible de un helicóptero que se acercaba. La corporación no se había rendido. Habían usado tecnología satelital y aviones para rastrear la única ruta posible a la ciudadela. Elena solo tuvo tiempo de ocultar a Sombra en un recoveco rocoso antes de que el helicóptero aterrizara ruidosamente. Del helicóptero salieron 3 hombres, incluido el de traje negro que la había interceptado. Sus rostros reflejaban una mezcla de avaricia y triunfo. Sabíamos que llegarías, señorita Torres. Su tío siempre fue sentimental. Pero hemos ganado la carrera, declaró el líder con una sonrisa fría. Señaló la entrada. Ahora, vamos a ver qué valor tiene esta ciudad de oro en el mercado negro. Elena se puso de pie, bloqueando parcialmente la entrada. Es el legado de la humanidad, no una mercancía. La humanidad tiene un precio, respondió el hombre, sacando una pistola. En ese instante, Sombra salió de su escondite, transformado. No atacó con fuerza, sino con astucia. Usó su agilidad para correr en círculos alrededor de los hombres. Pero en lugar de ser violento, Sombra emitió una potente ráfaga de luz verde de su frente, dirigida a las gafas oscuras de los hombres. El destello holográfico, aunque no dañó sus ojos, desorientó completamente sus sensores ópticos. Los hombres cayeron, gimiendo y desorientados. Elena corrió a la entrada, pero antes de sellarla, se dirigió a los hombres. Mi tío quería que esto se hiciera público, no que fuera una venta. Ella presionó un último símbolo en la puerta. El disco de piedra giró y el sonido de la maquinaria se hizo más fuerte. En el centro del disco, donde antes estaban los símbolos incas, se abrió una pequeña ranura.
Elena, siguiendo una última nota que encontró en el bolsillo interior del diario, insertó el medallón de plata en la ranura. Una secuencia de luces se encendió alrededor del disco. No solo se selló la entrada, sino que una señal poderosa se emitió desde la ciudadela. Don Ricardo no solo había escondido el tesoro, había construido un faro para revelarlo al mundo. En cuestión de minutos, Elena vio un pequeño avión volando bajo, llevaba el logo de un canal de noticias de investigación que Ricardo había mencionado en su diario. Había programado la señal para ser recibida por la prensa y las instituciones culturales internacionales. La corporación estaba atrapada, su descubrimiento era ahora de dominio público. Elena montó a Sombra. Su misión había terminado. La ciudadela estaba segura y su secreto se compartiría con el mundo, tal como quería Ricardo. El regreso fue rápido y sin incidentes, con Sombra guiándolos por rutas seguras. Una semana después, Elena estaba de vuelta en Valparaíso. Gracias a la publicidad del descubrimiento y las donaciones internacionales para la preservación, la fundación encargada de la hacienda de Ricardo le ofreció un puesto permanente como administradora de la caballeriza, con un excelente sueldo. Sombra, el corcel puna, era ahora la atracción estrella y un símbolo de la historia chilena, protegido y cuidado por ella. Lo más importante, Leo había vuelto a casa. Cuando Leo vio a Sombra en su esplendor, ya no un caballo viejo sino un magnífico semental negro, sus ojos brillaron. Elena lo levantó y lo sentó en la silla. ¿Y qué has encontrado, mamá?, preguntó Leo, acariciando la crin brillante del caballo. Elena sonrió, abrazándolo fuerte. Encontré un trabajo, un hogar, y un secreto, mi amor. Pero sobre todo, encontré que el regalo más valioso que alguien te puede dar es la aventura y la fe en ti misma. Y así, la madre soltera, que solo había heredado un caballo viejo, se convirtió en la protectora de un tesoro histórico y en la heroína silenciosa que había salvado el legado de su familia, cabalgando hacia un futuro mejor junto a su hijo y su noble guardián de la luz.